Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes 25 de agosto. Hoy, hace 5 años, nos abandonó mi cuñado, el esposo de mi hermana, Mario Hernández. Vaya para toda la familia el saludo, sabiendo que esos vacíos no se llenan con nada. Un abrazo para todos los que conocieron a Mario, mi cuñado, al Turulo, como le decíamos, de uno de sus apodos, pero que ya cumplió su tarea de estar en esta tierra y está esperando en Dios, está en la presencia del Señor resucitado. Avanzamos ahora ya en el primero de los tópicos en la homilía de Monseñor Romero. Avanzamos sobre el resto, ese resto fiel. ¿Quiénes son los que pertenecen a ese resto? Resto de Israel y resto del nuevo Israel. Oigamos a Monseñor. Por eso me alegra que en estas horas en que es difícil ser fiel a Cristo, haya muchos cristianos en la arquidiócesis, en la ciudad, en el campo, en todas las categorías. Pero aquí se conoce pues quién es fiel, quién pertenece a ese resto de fidelidad. Que mi llamamiento pues en nombre de Jesucristo llegue a los corazones y todos queramos no ser impecables, no ser ángeles de la tierra. Todos somos pecadores, todos tenemos malas tendencias, pero que al menos se note un esfuerzo de autenticidad, de confesar los pecados y de luchar por no estar contentos nunca entronizando el pecado en el mundo, que luchemos por derribarlo. Llámese egoísmos, orgullos, vanidades, etc. El esfuerzo de un resto de Israel es no estar contento con la mediocridad del pueblo, sino ser verdaderamente un pueblo pobre y humilde. Ya vamos a explicar el sentido de esas palabras. Pero antes, hermanos, yo quiero leerles una palabra de la encíclica Populorum Progressio para que vean lo que el Papa describe como ruina del espíritu de avaricia que va contra el espíritu de pobreza. Es legítimo el deseo de lo necesario y el trabajar para conseguirlo es un deber, pero la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia, al deseo de tener cada vez más y a la tentación de acrecentar el propio poder. La avaricia de las personas, de las familias y de las naciones puede apoderarse lo mismo de los más desprovistos que de los más ricos. Tengamos en cuenta esto, hermanos. El espíritu de avaricia puede ser también el espíritu de los que llamamos pobres, pero que no son pobres porque tienen el corazón apegado a la avaricia. De modo que puede hacer víctimas tanto en la clase desposeída como en la clase rica. Y lo que hace es suscitar en unos y en otros un materialismo sofocante. Así pues, continúa el Papa, el tener más
lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento es ambivalente, necesario para permitir que el hombre sea más hombre, lo encierra como en una prisión desde el momento en que se convierte en el bien supremo que impide mirar más allá. He aquí las consecuencias. Entonces los corazones se endurecen, los espíritus se cierran, los hombres ya no se unen por amistad, sino por interés, que pronto les hace oponerse unos a otros y desunirse. La búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza. Y fíjense en esta frase lapidaria con que termina el Papa. Para las naciones, como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral. Quiere decir que subdesarrollados no solo son los que carecen de bienes materiales, también son subdesarrollados morales los que, teniendo todas las comodidades, tienen espíritu de avaricia. Hay una palabra que yo quiero enmarcar muy bien. Para pertenecer a ese resto de Israel, para pertenecer a ese resto del nuevo Israel, hay que ser fiel. No perfecto, porque eso solamente Dios, pero sí ser fiel. Yo les decía ayer la figura de el cardenal Mario Casariegos, allá en Guatemala. Queridos fieles e infieles, es un saludo real, porque unos sí, otros más o menos. Pero esa fidelidad es un desafío para cualquier persona que se llame cristiano y cristiana. Todos y todas caemos en infidelidades, pero hay toda la libertad, toda la fuerza para podernos levantar cuando hemos cometido alguna infidelidad, algún pecado, hemos caído en una debilidad. Pero hay algo fundamental que es lo que quiero remarcar, es el concepto de subdesarrollo. Así como hay un subdesarrollo económico, algunas categorías hablan de países desarrollados, países subdesarrollados y países en desarrollo. Es un concepto económico. El Papa en la Populorum Progressio, lo cita Monseñor, hace el énfasis en el subdesarrollo moral. Esto es delicado. ¿Cómo hacemos para medir que un país es desarrollado económicamente, subdesarrollado económicamente, en vías de desarrollo económicamente? Esas categorías traídas a la moral. Entonces, eso nos acerca al concepto del resto de Israel, antiguo Israel, y el resto del nuevo Israel que somos usted y yo. No sé en qué categoría estamos, pero la inmensa masa de creyentes tenemos alto desarrollo, somos muy bien desarrollados, altamente desarrollados moralmente. Tenemos una fe que nos hace levantarnos todos los días, que nos hace confiar todos los días, que nos hace vivir con un horizonte todos los días. Esta es una gran verdad. Cuando Monseñor mira quienes escuchan su palabra, puede decirles, mirándolos a los ojos, ustedes son desarrollados, no son subdesarrollados, no son en vías de desarrollo, son desarrollados. Para que Monseñor haya llamado al pueblo su profeta. El pueblo es mi profeta. Cuando pasa Monseñor aquel
repaso general de los evangelios, hay un momento en que dice, Jesús se detuvo y pensando ir a descansar, y se da cuenta que mucha gente lo busca, y dice, no hay tiempo de descansar, porque el pueblo está como ovejas sin pastor. Monseñor tampoco tuvo el tiempo para descansar, porque andaban muchas ovejas, como ovejas sin pastor, y él se disponía, porque ese pueblo estaba desarrollado, muy desarrollado moralmente. Los están masacrando, los están capturando, los calumnian, les dicen que son como... Y ahí siguen en la iglesia. Les ponía el ejemplo del seminario. Cuanta más persecución había en la iglesia, más llenos estaban los seminarios. Un pueblo desarrollado. Vamos a las lecturas para hoy. Ya cambiamos el Antiguo Testamento, nos hemos venido al Nuevo Testamento. Vamos, para los que han estado siguiendo el curso de Historia de la Iglesia, ya está disponible el video de la segunda sesión, la sesión que se titula La Sagrada Escritura y los dogmas básicos de la Iglesia, o los dogmas básicos de nuestra Iglesia. Si es católico usted, dirá de la Iglesia. Si usted es católico, entonces dirá de mi iglesia o de nuestra iglesia. Nos hemos venido al primer documento, el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento. Me refiero a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10, dice lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y les tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si usted ha seguido este programa ya a lo largo de estos más de 5 años que llevamos, podría usted darse cuenta que yo insisto mucho en la figura de las cartas de Pablo, y esta es, Primera Tesalonicenses, es el primer escrito del Nuevo Testamento, año 51 según los estudiosos, y la última carta de Pablo la escribió el año 58. Se pone como fecha de martirio, el más probable, año 64. O sea, 6 años después de haber escrito la carta a los romanos, es la última carta que Pablo escribió, es el martirio. Pero en las Biblias, usted que después va a ver el video de la segunda sesión de Historia de la Iglesia, se da cuenta usted que en nuestras Biblias estamos en el orden equivocado. Ponemos primero el Evangelio de Mateo, después Marcos, y Lucas, por último Juan, viene Hechos de los Apóstoles y después vienen las cartas de Pablo. Y la primera carta que está después de Hechos se llama la carta a los Romanos. Si usáramos el orden cronológico, el Nuevo Testamento debería comenzar con esta carta que estamos leyendo de San Pablo. San Pablo a la comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses. Cómo Pablo, siendo un fariseo,
se pone a predicar a un Jesús resucitado. Y la comunidad de Tesalónica acepta ese mensaje y lo abraza, lo acoge, acepta el mensaje y lo acoge. Acepta que hay un Jesús, que los judíos, los romanos lo crucificaron y Dios lo ha resucitado. Y esperamos, en el lenguaje de Pablo, esperamos una segunda venida. En la medida que avancemos en esta carta a los tesalonicenses, vamos a ir tratando de dar explicación de este, no es poco, de este gran problema en que nos metió San Pablo. Inocente o culpable, pero San Pablo nos aparta de la figura del Jesús histórico y nos lleva, nos involucra, nos mete en el Jesús teológico que hemos explicado en la primera sesión. No es poco lo que sucedió. Abandonar al Jesús histórico y concentrarse en el Jesús teológico, en el Jesús el Cristo. Esto para unos es insignificante. Para los que estamos avanzando en estos estudios, yo me considero un estudiante, aficionado de muchos años, llevo apenas 43 años de estar estudiando la Sagrada Escritura, desde que estuve en la cárcel, que ustedes conocen ya la historia. Después de 43 años, yo soy un apasionado lector, estudioso de la Sagrada Escritura. No es poco lo que sucede con Pablo. Nos metió, nos llevó, nos condujo hacia un Jesús el Cristo y nos apartó de Jesús el histórico, Jesús el hombre. Como dice Elsa Baeza, el que anduvo en la mar. Ese Jesús, le llaman Jesús, dice Rafael también. Este Pablo, que estamos empezando a estudiar, tuvo un encuentro personal con Jesús, en este caso con Jesús, según los Hechos, capítulo 9. En el caso de sus cartas, tuvo un encuentro no con Jesús, sino con el Cristo, el resucitado. Y por ahí nos conduce a concentrarnos más en el Jesús teológico, el Jesús, el Cristo, y no el Jesús histórico. Vamos a ir viendo cómo esta opción de Pablo influyó en todo el Nuevo Testamento. Prácticamente todos los escritos, exceptuando el cuerpo juánico, todas las cartas, prácticamente todos los evangelios prácticamente están influidos por la imagen de Jesús el Cristo, no el Jesús histórico. El evangelio, como hemos dicho, estaba anunciado ya en este capítulo 23, todos los regaños, los reclamos que Jesús hace a los fariseos, a los escribas. Mateo 23, del 13 al 22, dice lo siguiente. Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es
jurar por Él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de tomar una postura mateana, se llama, una postura según el Evangelio de Mateo. Cuando usted hace un ejercicio de tomar los textos en su contexto, estamos diciendo, cuando usted ubica el texto en su contexto, significa que usted aprende a decir, Jesús dijo esto según San. Y dice el trozo del Evangelio, dice el nombre del Evangelio. Cuando usted solo dice, Jesús dijo, usted no sabe en qué contexto lo dijo. ¿Para quién lo dijo? En este programa tratamos de que los textos sean ubicados en su contexto. Entonces yo les invito a que hagamos el ejercicio mateano de San Mateo. No es el Evangelio de Lucas, Marcos, Juan, no, es Mateo. Mateo está presentando a este Jesús como el nuevo Moisés. Moisés, el antiguo Moisés, en el monte Sinaí, recoge unas tablas de la ley. Jesús, como el nuevo Moisés, trae una nueva ley y la proclama, la predica en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Moisés no conoció templo, solo conoció la ley. Esa ley fue totalmente violada en el recorrer de 1250 años desde la liberación de Egipto hasta el momento que Jesús se encuentra con estos fariseos y los escribas a los que llama hipócritas. Está hablando el nuevo Moisés. Está hablando el que trajo la nueva ley. ¿Necesitamos el templo? No. ¿Necesitamos la ley de Moisés? No. Porque yo traigo una nueva ley. ¿Quiere decir que vienes a anular la ley? No, no vengo a anular la ley de Moisés. Vengo a darle plenitud. Vengo a darle cumplimiento. Entonces, ¿necesitamos templo? No, destruyan este templo. Yo lo reconstruyo en 3 días. No necesitamos ese templo, porque ustedes en ese templo le dan más importancia al oro que al que hace santo el oro. Ustedes le dan más importancia a la ofrenda que al altar que hace sagrada esa ofrenda. Les interesa el oro, les interesa la ofrenda. Por eso el templo, al servicio de los pobres, recibiría solo, según la ley de Moisés, 2 pichones, 2 pajaritos. Pero la ofrenda, cuando viene de parte de un rico, es un gran toro. Y como los sacerdotes son los que se comen el toro. La ofrenda es importante, más que el altar que hace sagrada la ofrenda. Destruyan ese templo. Yo lo reconstruyo en 3 días. Está hablando el nuevo Moisés. Habrá en la figura de Jesús un nuevo templo. Y ese templo vamos a hacer nosotros y nosotras. Vamos a hacer el templo, vamos a hacer templo del Espíritu Santo. No necesitamos ese templo. ¿Podría la iglesia vivir sin catedrales, sin santuarios, Sí se puede. Claro, si lo tenemos, démosle el sentido que es, el sentido que merece.
pero no pongamos por delante la catedral. En este caso, como le pasó a Martín Lutero, denunció, era más importante la construcción de la Basílica de San Pedro, y por eso había que gastar indulgencias. Ya vamos a llegar a esa sesión en nuestra historia de la Iglesia. No, lo más importante es lo que San Pablo acaba de decir en la primera carta a los tesalonicenses. Lo más importante es que el mensaje llegue. Y ese mensaje no solo llegue de palabra, como los fariseos y los escribas hipócritas. Que llegue el mensaje en persona. Damos testimonio. Hacemos vida esas palabras, esa predicación. No el templo. No es más importante el templo. No, es más importante el mensaje. Vamos a seguir estudiando este Evangelio de Mateo, que se convierte en un desafío hacia aquellos fariseos y escribas hipócritas y hacia los actuales fariseos y escribas hipócritas. Podríamos estar, usted y yo, en esa lista de escribas y fariseos hipócritas. Les reitero, ya está disponible el video, el segundo video. El primero estuvo disponible el lunes pasado. Hoy, lunes 25, ya está el segundo video. Es sobre la historia de la Iglesia. Vayamos paso a paso, tratando de aprender. Yo soy un estudiante, no soy un experto, yo lo he dicho en el video anterior, pero hay que hacer los acercamientos lo más que se pueda, lo más real, lo más veraz posible, porque no tenemos más elementos, pero hay que saber estudiar la Sagrada Escritura, hay que saber estudiar la historia de la Iglesia. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.